tu color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y que inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, es fiel y nunca falla. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy, me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba, así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba, así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Amados hermanos, muy buenas noches. Yo soy Henry González y los saludo y les doy la bienvenida a este programa Junto a la Mesa, que lo producimos y lo emitimos desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Ciudad Berna, en la ciudad de Bogotá, capital colombiana. Les quiero dar una cordial bienvenida, como siempre, a este programa donde tratamos siempre de tener temas coyunturales, temas que se ven en la realidad diaria de nuestro país, inclusive en nuestra realidad diaria como comunidad cristiana, pero siempre, por supuesto, con un enfoque pastoral, con un enfoque que nos edifica a nosotros como cristianos. Vamos a hacer una oración y luego les presento a mis invitados. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta noche te quiero dar muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú estás interesado en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestro diario vivir, Señor. Tú quieres que en todo nos vaya bien y quieres que siempre tomemos decisiones correctas. Quieres, Señor, que nuestras familias sean familias bien enfocadas, familias fundamentadas en tu palabra, familias, Señor, que prosperan porque tienen tu bendición, Señor, como siempre nos la das. Gracias, Señor, por tu amor de cada día. Gracias por tu bondad, que es, Señor, inagotable. Te damos las gracias, te doy gracias por los invitados que tenemos en esta noche, por el tema que vamos a tocar en esta noche, y te doy gracias por cada hogar que está atento en esta noche para escuchar este tema, Señor, que va a ser polémico seguramente, pero también muy edificante para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude, Señor, para siempre entender y obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Antes de presentarles el tema, mis hermanos, les voy a presentar a mis invitados, que hoy es una nómina, podríamos decir, interdisciplinaria. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Lisette Patricia Sánchez. Ella es abogada, es miembro también de nuestra iglesia. Ella tiene una especialidad en pedagogía y docencia universitaria. Tiene también una segunda especialización en Derecho de Familia y está cursando ya su maestría. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, iglesia. Quiero presentar también a Jairo Yesid William Arevalo, ¿sí? Villalba. Es que no me puse las gafas. Él es psicólogo, miembro también de nuestra iglesia. Él es de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y trabaja actualmente con la Secretaría de Gobierno en la alcaldía local de San Cristóbal. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Henry. Buenas noches, pastores. Su esposa Carolina Garzón, ella es trabajadora social de la Universidad de La Salle, especialista en planeación, gestión y control,
y magíster en estudios sociales. Bienvenida también, Carolina. Buenas noches, un placer para nosotros acompañarte esta noche. Bienvenidos y muchas gracias por atender esta invitación. Y como siempre, pues no pueden faltar nuestros pastores, porque aun cuando el tema tiene mucho que ver con nuestra realidad y vamos a darle también ese enfoque desde el punto de vista profesional con nuestros profesionales aquí, pues nunca puede faltar, por supuesto, y es la base de este programa, el enfoque pastoral, porque lo que buscamos es que nuestras vidas y nuestra familia sean edificadas. Pastor Elías Uricoechea, pastor rector de nuestra iglesia, buenas noches. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa Junto a la Mesa, y quien conduce el periodista Henry González de Caracol. Pastora Ruth Uricoechea, bienvenida, ya también es parte vital de este programa. Muchas gracias. Muy buenas noches, iglesia, el Señor les bendiga, y a nuestros hermosos invitados que nos honran con su presencia. El tema de esta noche lo hemos querido titular Adolescentes y Unión Libre, un fallo polémico. Y el tema tiene que ver con que en estos días la Corte Suprema de Justicia emitió, atendiendo una demanda de nulidad, emitió un fallo, una sentencia sobre esa demanda en donde dejó claro que los jóvenes entre 14 y 18 años tienen libertad para conformar una unión libre, inclusive con personas mayores de edad y sin necesidad de la autorización de sus padres de familia. El tema resultó bastante polémico e inclusive esta sentencia fue un poco más allá y dejó también en claro que si bien para efectos de conformar ya no una unión libre, sino un matrimonio, se necesita ahí sí el permiso de los padres, porque así lo establece el Código Civil. Sin embargo, también aclaró la Corte Suprema de Justicia que en caso de que un joven, por ejemplo, de 14 a 18 años decida casarse sin el permiso de sus padres, el matrimonio no será nulo, será válido, aun cuando tendrá algunas consecuencias de carácter económico o patrimonial para este joven desobediente. Pero el tema ciertamente amerita que sea analizado, porque en nuestro país cada vez se presentan más casos de jóvenes que a muy temprana edad deciden irse a vivir con parejas, muchas veces menores de edad también, otras veces también con mayores de edad y muchas veces en desobediencia o en rebeldía o en contradicción de lo que desearían sus padres. Así que yo quiero comenzar en esta noche charlando de este tema con la hermana Lisette, nuestra abogada. Y quiero preguntarle, mi doctora Lisette, ¿cuáles son los alcances exactamente de este fallo? ¿Quiere decir que ahora cualquier joven, sin necesidad del permiso de sus padres y de una manera legal, puede conformar una unión libre o inclusive casarse? Buenas noches. Como el hermano Henry González nos lo presentó, sí. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil hace una aclaración, y es que un mayor de 14 años quiere decir yo cumplo 14 años y al día siguiente ya soy mayor de 14. No es a los 15 años, no es a los 16, ya ese joven, la ley los llama menores adultos, ese joven puede constituir una familia, una unión marital de hecho. Casarse como tal no se puede todavía, pero puede constituir una unión marital de hecho. Voy a hacer una aclaración en por qué la Corte tomó esa decisión, y es una aclaración muy grave, porque la Corte, ¿qué dijo? Que ellos son libres, dijo que ellos ya pueden decidir por ellos, que nadie va a poder tomar decisiones sobre su futuro. Eso fue lo que dijo la Corte, que ellos ya son personas grandes, maduras, y que ellos toman la decisión para constituir una familia y son responsables de ella. Cásense o tengan una unión marital, de hecho, con un mayor de edad o con un mismo menor de edad, menor de 18 años. Entonces la ley dejó eso abierto y los faculta con responsabilidades de un adulto de 18 años, como si trabajara, como si tuviera su cédula, los faculta. Así es, literalmente el fallo establece lo siguiente hablando de los adolescentes de esa edad, de 14 a 18 años. Dice textualmente, nadie más podría ser dueño de sus destinos, así que se les debe considerar personas libres y autónomas y con la plenitud de sus derechos. Anteriormente a este fallo, si mal no estoy, doctora,
había una responsabilidad, por ejemplo, para un mayor de edad que tuviera relaciones con un menor de edad. Mucho más grave si fuera menor de 14 años, pero incluso siéndolo mayor de 14 años y menor de 18, podría tener consecuencias hasta donde sea incluso penales. Es así y ahora se acaba, digamos, ese tipo de situaciones o de responsabilidades si hay una unión libre conformada legalmente. Sí, sí, hermano Henry, ya no hay una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la Corte dijo, si hay consentimiento y hay voluntad, ya el menor de 18 años, a partir de los 14 años, puede constituir su unión marital de hecho. Pero una unión marital de hecho no es lo mismo a un matrimonio y tiene unas responsabilidades totalmente diferentes y que, si bien es cierto, tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas y hay que conocerlas. Así es, pues. Hermano Henry, Sí, quisiera contrapreguntar a la doctora Lizeth si en esa unión de hecho también se reconocen los derechos patrimoniales. Sí. Este fallo quiere decir que el menor de 18 años va a tener los mismos derechos que si tuviera cualquier pareja de unión marital. De hecho, ¿cuáles son estos derechos? ¿Sí? Pues constituir una sociedad patrimonial, no solo una sociedad conyugal, como se obtiene en el matrimonio, sino una sociedad patrimonial, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si adquirimos un hogar, lo adquirimos los dos, también involucraría los derechos pensionales e incluso ya me puede afiliar mi compañero permanente a la EPS. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, hay un tema también aquí, doctor Yesid, y es el tema, digamos, desde el punto de vista psicológico, porque la Corte, como bien lo alcanzó a mencionar la doctora Lizeth, parte de una base y es de que supuestamente los jóvenes a partir de los 14 años ya tienen libertad en virtud de que también tienen la suficiente madurez, han tenido la suficiente experiencia y han conocido los alcances de sus propias decisiones. Por eso se considera que tienen esa libertad y esa madurez para tomar este tipo de decisiones. Desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de nuestra realidad colombiana, porque probablemente la realidad sea diferente en cada cultura o diferente en cada país, realmente un joven en Colombia a los 14 años, a los 15 años, puede tener suficiente madurez como para entender lo que está asumiendo al conformar una unión marital de hecho. Bueno, muy buenas noches. Si vemos de la parte de la madurez, lo debemos ver desde la parte de la personalidad, de la construcción de la personalidad. La personalidad se construye desde que nacemos hasta que morimos prácticamente. La personalidad es una construcción, o se puede decir que es un comportamiento a que a medida que va avanzando la edad se vuelve más estable, ¿sí? Cuando hablamos en adolescentes, los adolescentes en esta etapa están aún construyendo su personalidad, ¿sí? Esta personalidad no determina que no puedan tomar o dejar de tomar decisiones, al contrario, les permite a partir de esa toma de decisiones construir experiencias y esas experiencias tomar decisiones que van retroalimentando su presente y su futuro. ¿Listo? El concepto de libertad yo creo que es un concepto que se obtiene desde el momento de nacer, ¿sí? Tanto los niños, Los adolescentes, adultos y adultos mayores están en el concepto de la libertad de vivir sus derechos en plenitud. Lo que tenemos que tener en claridad es que qué tan maduros, ¿sí? Estamos fortaleciendo a nuestros adolescentes para tomar decisiones que tienen esos alcances, ¿sí? Esas decisiones llegan a ser trascendentales en el tema de su proyecto de vida, en el tema de dónde quieren enfocar su destino, su sentir, su vivir, y que también ese tipo de decisiones tan tempranas, cómo pueden fortalecer el autoestima, su autoconcepto y su autoimagen que se está construyendo, ¿sí? Ese tipo de decisiones lo que puede hacer es que flaqueen, que tengamos adolescentes que su imagen propia sea deteriorada, sus autoesquemas, su autoestima sean frágiles y que posiblemente estén propensos a ser personas que se dejen someter frente a decisiones de personas que tienen en teoría mayor decisión o voluntad que ellos, porque aún así siendo adolescentes con libertad van a ver a la persona adulta o mayor, ¿sí?
con mayor autonomía o con mayor decisión sobre ellos. Entonces ahí la discusión yo creo que es cómo estamos criando a nuestros adolescentes para tomar decisiones y qué tipo de decisiones en qué tipo de decisiones tenemos que guiarlos. Sabiendo, y los que somos casados así lo entendemos, que el matrimonio o la unión libre tienen altísimas responsabilidades y exige un compromiso grandísimo, ¿hay alguna edad a partir de la cual uno dijera, digamos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la madurez y de la formación de la personalidad, podría haber una edad mínima a partir de la cual uno diga, bueno, a esa edad ya puede ser aceptable, digamos, un matrimonio o una unión libre? Una que se pueda establecer, pues lo ideal es que la persona sea adulta después de los 18 años, que tiene los derechos adquiridos constitucionalmente, ¿sí? Que en este espacio, en este territorio, se va a tener como esas garantías. Si hablamos de una edad propicia, más que hablar de una edad propicia, es saber y tener claro el proyecto de vida de cada individuo. Si cada individuo tenemos un proyecto de vida diferente. Hay personas que se quieren preparar profesionalmente y que tienen estimado ciertas edades para irse desarrollando. Entonces yo creo que la idea de tener una relación estable nace de la formación del proyecto de vida, de conocer y fortalecer ese proyecto de vida. Y es cuando entra el trabajo de la familia, de los padres, poder educar, poder haber unos canales de comunicación donde podamos conocer a nuestros adolescentes, donde podamos conocer los intereses y de esta forma poderlos guiar con mayor afinidad. Las cifras que muestran actualmente aquí en Colombia frente al tema de las uniones tempranas entre adolescentes nacen también de factores sociales y culturales donde las personas están sometidas de pronto a situaciones de violencia intrafamiliar, factores de pobreza, factores que hacen que esas decisiones, casarse o estar con otra persona, ¿sí? en unión, sea un escape de su realidad. Entonces creo que la necesidad en este momento es poder abrir canales de comunicación en familia y que esos canales de comunicación sean estables y podamos construir proyectos de vida estables y que esos proyectos pues también estén fundamentados en fortalecer aspectos del individuo, ¿sí? Que sean cada vez más concretos su imagen, su autoconcepto. Usted toca un punto que tiene mucho de realidad y es que muchos jóvenes cuando se quieren casar o cuando quieren conformar una unión libre lo hacen por escapar a una realidad muchas veces, eventualmente por evadir la disciplina, digamos, de sus padres, del hogar, eventualmente por escapar a una situación de pobreza, etcétera. Carolina, usted como trabajadora social seguramente que se encuentra todos los días con esa dura realidad de jóvenes que deciden irse del hogar con otra persona, muchas veces sin que realmente medie el amor en esa relación y solamente por lo que decía Yesid, de escapar a una realidad que muchas veces es tal vez más dramática que el mismo matrimonio o unión libre que quieren conformar. ¿Están llamados al fracaso, digamos, estos matrimonios o este tipo de uniones libres cuando un adolescente que todavía ni siquiera tiene la mayoría de edad decide conformar con una persona y muchas veces mayor de edad, muchas veces incluso con muchos años más de ventaja? Hermano Henry, hay dos cosas importantes. Uno es que usted en efecto lo menciona, digamos que ocurre mucho más de lo que pensamos. De hecho, históricamente nuestros abuelos y muchas personas se fueron en este tipo de convivencias, digamos, desde años atrás. Y muchos de ellos tienen sus relaciones estables y no podemos desdibujar, digamos, ese panorama familiar, que hoy muchas familias todavía lo mencionan de manera orgulloso, pues. Sin embargo, también es importante que como nunca antes en la historia, también nuestros adolescentes también se han visto sometidos a este tipo de prácticas, entre comillas, amorosas, donde hay una idealización del amor. Claro que ocurre, claro que hay muchos que escapan de escenarios de violencia, de malos tratos, quizás muchos de ellos también, quizás animados por sus propios padres, porque tienen unas condiciones sociales, económicas, de difícil circunstancias. En ese momento, digamos, es que muchos de estos adolescentes, sí, en efecto, digamos,
concurren, digamos, a estas prácticas que terminan siendo lamentables también. Así como mencionamos que muchos han, digamos, practicado quizás estas dinámicas familiares, pues hay unos que seguramente sí les ha ido bien porque en algún momento de su proyecto de vida, como lo dice Yesid, digamos, se han acomodado y ajustado cosas que les han permitido de alguna manera pues vivir bien. Sin embargo, hay muchos otros que son lamentables. No quisiera decirlo, pero digamos las cifras lo muestran. Hay unas prácticas de abuso sexual, hay unas prácticas quizás de violencia de género, violencia intrafamiliar, se agudiza la deserción escolar, se agudiza quizás también pautas de crianza equivocadas. Y bueno, pues hay una serie de factores de riesgos que pueden ser transversalizados en cualquiera de los panoramas. Usted tiene razón en una cosa, nuestros padres, nuestros abuelos, muchos de ellos, porque así era la cultura de la época, se casaron a los 13 años, a los 14 años, a los 15 años, y como diríamos por ahí, y ahí están, llevan 50 o llevan 60 años y ya tienen hasta bisnietos. Entonces, mi pregunta ya no sería entonces si está llamado al fracaso definitivamente una relación de estas, pero posiblemente sí tenga muchas disfuncionalidades. ¿Se ve eso en la realidad cuando atiende usted casos de estos? Claro. Tenemos familias funcionales como las disfuncionales. ¿De qué depende? Pues de la construcción que tengamos cada uno. Somos, como dice la doctora y como lo llama la ley, son seres autónomos. A los 14 años ya se conciben como personas adultas y ahí también, digamos, no sé, Henry, digamos, la posibilidad de que la doctora nos aclare, hay unas normativas, unas leyes que atiende a los niños como niños y hay otras, como en esta, que los atiende como adultos. Entonces, claro, se ve, ahora hay un riesgo latente, gigantesco, de con qué me voy a enfrentar. Si la persona que es mayor que yo, digamos, en el caso de las niñas que quizás se agudiza un poco más, porque pues claro, tienen una construcción de familia donde la niña va a ser la responsable, digamos, de la lactancia, del tiempo, demás, mientras que su acompañante, por ejemplo, puede ser una persona mayor. Así que dependiendo de todas las dinámicas, tendríamos que ver los factores de riesgo, que en su mayoría, por supuesto, son muchas más. Usted también dice un punto clave y la doctora Lisset podría ayudarnos. Efectivamente, si según esta misma sentencia que emitió la Corte Suprema, el muchacho de 14 o 15 años ya tiene absoluta libertad y autonomía para decidir irse a una unión libre, a una unión marital de hecho, también será tratado como persona responsable y madura. Para la sala civil, sí, yo tengo mi madurez para crear familia. Pero ojo, y si mi unión marital de hecho fracasa y de esa unión marital sale un bebé, ¿quién va a responder por el bebé si yo tengo 14, 15 años y no trabajo? Porque la ley no permite trabajar a menores de edad. Con permiso de mi papá, pero si yo ya me fui del hogar, ¿sí? ¿Qué dice la ley? Responden los abuelos. Entonces, para unas cosas somos tratados como menores adultos, pero para otras cosas somos niños, todavía seguimos siendo adolescentes. Para la responsabilidad penal, si yo cometo un hurto, voy a terminar en el RICAUTE, que es la que atiende menores infractores, y la multa la van a tener que muy seguramente pagar mis padres, ¿sí? Entonces hay que tener una claridad de que las uniones maritales de hecho son muy riesgosas, porque las uniones maritales de hecho se crean ya, de un día para otro, y así como yo la creé, así la puedo disolver. Un matrimonio es un contrato y para realizar el contrato yo debo tener ciertas características, ya sea rito religioso, ya sea por sentencia judicial o sea por escritura pública, pero no es tan fácil de disolver un matrimonio. En cambio, una unión marital de hecho me permite, hoy vivo con usted 2 años, nos cansamos, nos separamos y constituyo otra unión marital de hecho, entonces haciendo esto muy riesgoso para todo, para la sociedad patrimonial, para la sociedad conyugal, para esas familias que terminaron deshechas. Bueno, pues todo eso lo que creo que está demostrando es justamente la complejidad de este tema. La pregunta ahora es, ¿qué dicen las escrituras?
Y la verdad es que, bueno, hay también muchas cosas que discutir desde este punto de vista y por eso justamente la presencia de nuestros dos pastores. A manera de transición quisiera leer este pasaje que está en 1 Corintios capítulo 7 y nos dice: cada uno en el estado en que es llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, y se refiere a las adolescentes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto y resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para nuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Creo que este texto, Pastor Elías, pues nos sirve en buena medida para entender un poco qué quiere el Señor, qué quiere Dios cuando decidió que los seres humanos debemos conformar una familia, pero que esto tiene, digamos, un propósito y también entonces tiene unas reglas. ¿Cómo entender entonces la voluntad del Señor en estos casos en que la Corte Suprema de Justicia dio libertad prácticamente para que un joven, un hijo nuestro, de nuestra iglesia, de 14 o 15 años, si deseare, se fuera a vivir con una persona incluso adulta? Bueno, Henry, yo considero, y a todos los que nos escuchan, que la primera institución que Dios creó fue la familia. Y como tal, la familia surge de la unión de un hombre y de una mujer que deciden vivir juntos, pero también construir un modelo de familia. Lo que estamos viendo en nuestra sociedad, en las diferentes sociedades, es que hay una distorsión del concepto de familia, de tal forma que los valores que aparecen en la palabra de Dios, como es una convivencia saludable, la familia como una escuela pedagógica para que de esa manera continúen las otras familias en una relación saludable. Hoy se asume el matrimonio de una forma tan liviana. Me encantó que la doctora Lisset, ella dice, bueno, hoy la ley ve a unos como adultos menores, pero la verdad es que frente a las responsabilidades del matrimonio debemos ser lo suficientemente maduros psíquica, afectiva y físicamente, de tal manera que esas uniones, de hecho, sin una responsabilidad, sin unos valores, sin unos principios, darán al traste con familias disfuncionales y a la final destruidas. Para que quede claro, pastor,
la Biblia en ninguna parte fija una edad mínima para casarse, ¿verdad? Por supuesto, la Biblia no establece ninguna edad mínima para casarse, pero tenemos que tener en cuenta que en las culturas antiguas, sobre todo las culturas orientales, la sociedad estaba constituida primero por clanes, por tribus y luego a través de un modelo patriarcal, hasta el punto de que el matrimonio se constituía por la decisión del padre, ni siquiera de la madre o de los abuelos, de tal forma que la mujer no tenía arte ni parte en la elección de su pareja. Sencillamente venía un interesado en la hija, le pagaba la dote al padre de la hija y le decía: este es fulano de tal que se va a casar contigo y te vas con él. En ese sentido era una relación donde el padre, el cacique, el patriarca, tenía la autoridad sobre ese modelo de familia, y la mujer, considero que en ese modelo patriarcal machista fue un modelo muy abusivo y pisoteaba sobre todo los derechos de la mujer. Es por eso que la Biblia hace la diferencia entre las normas, por ejemplo, la ley mosaica, y lo que era la cultura. Y a mí me parece que en esos pueblos predominó la cultura, y la menos favorecida fue la mujer, como estamos viendo, por ejemplo, hoy en Afganistán, esa opresión tan terrible que hay hacia la mujer. Pastora Ruth, usted tiene un hijo que ¿cuántos años tiene el menor? 14 años. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo recibiría usted si un día, Dios no lo quiera, su hijo de 14 años le dice: mamá, me quiero ir a vivir con una muchacha que es mi novia, que conocí, que tiene también 14 años? ¿Usted cómo lo recibiría como mamá y como pastora? Lo recibiría con el juguete en la mano, ¿no? Bueno, de hecho, mi hijo Felipe tiene 27 años, se casó a los 24 y yo dije: usted está muy chiquito para casarse. Pero bueno, digamos que él también maduró pronto, hizo muchas cosas joven, hizo su especialización, se graduó temprano también de su universidad, y siempre para mí fue un poquito fuerte asumirlo. Pues si Jerónimo me dijera que se casa, pues yo entro en shock y voy a decir: no es el tiempo, y me sentaría y dialogaría con él, porque voy a ir un poquito más allá de la pregunta que me haces. Cuando yo escucho esta noticia de por qué estamos legislando, y hablamos con mi esposo, él me dice que aquí en Colombia hubo un matrimonio donde era un menor de edad y una mujer adulta, era un chico, ella parece que muere, no le dan por ser menor de edad sus bienes, entonces él lo que hace es que pone una tutela para que pueda acceder a esos bienes por ser menor de edad, y a partir de eso se empieza, creo que, a legislar. No tengo muy clara la noticia, la estoy dando general. Y entonces es cuando yo me hago la pregunta, aquí el tema es económico, y entonces empezamos a ver las motivaciones de por qué vamos a empezar a legislar sobre esto. Entonces a veces tenemos unas motivaciones un poco mezquinas, y yo me voy a meter en un tema un poquito escabroso, porque cuando yo lo escuché, escuchándolos a ustedes, como que empecé a analizar esa puerta que se puede abrir ante esa legislación. Primero, como decía Carolina, ella decía, es que tener ese tipo de uniones va a abrir la puerta al abuso, y normalmente va a ser casi siempre en un alto porcentaje hacia la mujer, porque normalmente vemos es el modelo del adulto, del hombre mayor que quiere una niña, el tema del machismo, de la virginidad, de la inocencia, y vamos a seguir permitiendo el abuso contra la mujer.
Decía también aquí Yesid, los doctores Carolina y Yesid, ellos decían también que tenía que ver mucho con la parte socioeconómica. Entonces, ¿qué va a abrir la puerta? A que una mamá venga un tipo mayor y le ofrezca dinero y yo vendo a mi hijo. Yo en algún momento hice misiones en el barrio Santa Fe y vimos casos donde la mamá vendía la virginidad de su hija, perdón que sea tan cruda, de los 6 y 7 años a un tipo de 50 años y entonces se estaba degradando a la niña. Si esto se legisla, vamos a empezar a vender, a traficar con muchas niñas de estratos muy bajos, donde lo que vamos a ver es a nuestras niñas como un negocio. Se va a aumentar toda la parte de los proxenetas, de la pedofilia, de tantas cosas, y me parece súper peligroso todo esto. Además, que 2 adolescentes se casen como tú me lo dices, porque idealizan el amor, como decía ahorita la doctora Lisette, entonces ellos van a empezar a tomar unas decisiones inadecuadas. Jerónimo tiene 14 años y lo único que piensa es jugar en Fortnite y está en su colegio. Y ahora hablemos desde la parte psicológica, como decía el doctor Yesid, podemos ir avanzando y madurando en nuestra vida, pero nunca terminamos de construirnos hasta casi, nos morimos y no terminamos de construirnos. ¿Qué puede pensar un niño a los 14 años? En jugar, en que estoy estudiando, está en 9º grado, ni siquiera tiene una capacidad para defenderse. ¿Cómo va a mantener un hogar? ¿Cómo va a criar unos niños? Eso se va construyendo nuestra personalidad también de acuerdo a las responsabilidades y decisiones que tomamos. A los 14 años, pensemos nosotros. ¿Qué pensábamos a los 14 años? Ver televisión, comer y jugar y estudiar y pare de contar. Digamos que eso es lo general de nuestra construcción psicológica que se va formando. Entonces, esto es una puerta que se abre muy delicada. Y ahora voy a decir algo más fuerte. Ahora con todo el tema del LGTBI, entonces mañana 2 menores de edad, 2 niñas y 2 niños se pueden casar. Entonces, esto es muy delicado. Ahora yo me voy a ir a las Escrituras. Cuando el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, porque para el Señor los niños tienen un lugar muy importante en el reino de los cielos. Y Él está hablando que hay que cuidarlos, porque es un corazón inocente, es algo que ellos tienen que, de hecho, Él desea que nosotros tengamos inocencia. Entonces yo pienso que el Señor busca la dignidad del ser humano. A los 14 años, aunque el gobierno diga que somos capaces de ser autónomos, somos autónomos, pero no para ese tipo de decisión. Un matrimonio es complejo. Criar unos hijos es delicado. Entonces, la Biblia habla de dignidad y de cuidado. Y puede ser que en la cultura antigua, en la oriental, de hecho, yo me hice esta pregunta y soy muy controversial de pronto en lo que pienso. María, cuando hablamos de María, la Madre de Jesús, de nuestro Salvador, dicen los biblistas más o menos que ella quedó embarazada entre los 2 y los 14 años. Y uno dice, bueno, pero bueno, no sé cuántos años tendría José, tendremos que averiguar. Pero digamos que era una cultura muy madura, donde a los 6 años ya los niños se saben la Torá, ya empezaban a trabajar. Y ahí en esa construcción de la personalidad, lo que dice el doctor Yesid, mire el entorno en los que ellos se criaron, en responsabilidades, en conocimiento, era una cultura totalmente diferente. Pero en nuestra cultura occidental, un niño a los 14 años lo único que piensa es que mi papá me mantenga, algo así. Entonces, así es, sí. Pues el pasaje que leímos menciona justamente el tema de el casamiento, el matrimonio de las vírgenes, de las doncellas. Seguramente se refiere a niñas de esas edades, 13, 14 años quizás. Pero pastor, el pasaje también deja una gran responsabilidad en estas decisiones sobre los padres. Luego, los padres tienen una gran responsabilidad en educar a sus hijos sobre cuál es el momento indicado para casarse, lo que usted mencionaba, y sobre todo sobre conducir, digamos, hacia el éxito un matrimonio llegado el momento.
Es así, este tema en estos casos que habla de vírgenes y de doncellas se refiere a la cultura de la época, pero deja para todas las épocas la responsabilidad grandísima sobre los padres, no sobre las niñas o los niños. Perfecto, Henry. Mira, hemos mencionado las culturas antiguas, ¿no? Es por eso que el desarrollo del mundo y de pronto ya una cultura más avanzada lo debemos mucho a la Reforma Protestante del siglo XVI, donde al leer los textos bíblicos que estaban ocultos, vemos no solamente los principios que Jesús enseñó, sino lo que la primera iglesia enseñó. Si nos remontamos a la antigüedad, en la Torá o la ley mosaica no dice nada sobre la edad, pero los rabinos establecieron una edad mínima de 12 años para las niñas y 13 para los varones, teniendo desde luego los padres, especialmente el varón, la autoridad sobre sus hijas mujeres. Pero había que entender que aunque el modelo patriarcal, el modelo oriental, era muy machista, sin embargo había una protección, porque el padre asumía no solamente la responsabilidad económica, sino que asumía su responsabilidad como maestro del hogar, y en eso lo acompañaba su esposa, de tal manera que ellos eran responsables por sus hijos. Y como dijo la pastora Ruth, María más o menos se casó con José entre los 12 y los 13 años, no sabemos la edad de José, pero tenemos que mirar que la Biblia dice que ambos eran temerosos de Dios, eran hogares con una tradición en la palabra de Dios, sobre todo en la ley. Y esa tradición formó en ellos unos principios, unos modales, pero también unas responsabilidades. Y para cerrar con la pregunta de Henry, a mí me parece que hay 3 principios rectores que yo los llamo sombrillas de protección para los menores. Primero, Efesios 6, del 1 al 4 dice: honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y eso está desde el capítulo 20 del Éxodo. Eso significa que el honrar al padre es sencillamente acatar las directrices, respetarlos, orientarlos. Y como decía Ruth, un niño de 14 años o una niña que depende de sus padres, así tenga autonomía, y como hablan hoy los psicólogos y los sociólogos del desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, pero siempre vamos a necesitar una tutoría. Así que lo primero, la primera sombrilla de protección es el respeto, obediencia y honra a los padres. En la segunda sombrilla, a mí me parece que la iglesia, como una comunidad pedagógica, ayuda a los muchachos a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, nuestra iglesia, y lo repetimos, cuyo ADN es la educación, desde pequeños tenemos una escuela bíblica de formación donde enseñamos la palabra de Dios, donde enseñamos valores, donde enseñamos principios. Como dice el libro de los Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Es decir, la relación más fuerte y significativa que tenemos en nuestro desarrollo libre de la personalidad es el hogar. Pero luego la iglesia se convierte en una escuela
pedagógica, donde nosotros a través de la palabra de Dios, el acompañamiento de nuestros pastores y de familias saludables nos ayudarán como modelo para construir buenos hogares. Y lo último, el sentido común. El sentido común, dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, dos muchachos dicen, yo quiero a esta muchacha, me enamoré de ella, me quiero ir a vivir con ella en una unión libre. Mi papá y mi mamá no pueden meterse porque somos autónomos y ahora podemos tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué nos dice el sentido común? Como decía la pastora Ruth, no están ni en la madurez psicológica, ni en la madurez afectiva, ni física. Se va a dar cuenta más adelante que se enamoró de la cara bonita, pero que ese muchacho o esa muchacha eran inmaduros. Es decir, el sentido común. A mí me parece que, doctora Lisset, que los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, legislando sobre la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, se les olvidó el sentido común. ¿Qué opinas? Por supuesto que sí. Cuando tomaron esta decisión se basaron en un principio rector, ¿sí? Y el principio rector es la Constitución, en su artículo 42, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿sí? Claro que los magistrados son personas muy preparadas y todo, con todo respeto, pero entonces ellos tomaron la decisión basándose en eso, en la familia, pero no en toda la serie de responsabilidades sociales, patrimoniales que trae constituir una, porque constituir una familia no solo es compartamos lecho, techo y mesa, no es solo eso, sino todas las obligaciones y lo que me hace a mí ser humano. Entonces la Corte solo se basó en eso, el derecho a constituir una familia. El menor no se siente feliz con su hogar, entonces puede constituir otro. En eso se basó su decisión. Muy bien. La pastora Ruth creo que quería agregar algo sobre el punto. Sí, sobre todo hablando de todo me es lícito y no todo me conviene, y ahora lo que dice la doctora Lisset, es que cuando una persona tiene 14 años puede ser que sea autónoma y hasta responsable, porque nosotros escuchamos en la antigüedad, es que yo a los 12 años empecé a trabajar y ya me mantenía, y realmente sí, puede ser que puede trabajar desde los 10, 12, 13, 14 años, trabaja, pero ¿qué? Digamos que hoy un niño a los 14 años donde tomar esa decisión o porque dejó embarazada a su noviecita o viceversa, pero ¿qué pasa en ese proceso? Que tiene que interrumpir su estudio. Entonces no va a tener una formación, digámosle, intelectual para desarrollarse mucho mejor dentro de la sociedad. Entonces va a tener que ser una persona que le va a costar sobrevivir, nunca va a poder llegar más lejos a menos que se esfuerce el triple, el doble, y lógicamente esa mano de obra siempre va a ser más barata, la gente se va a aprovechar de él. Entonces también es entender que aunque podamos ser autónomos y podamos defendernos, también no vamos a tener la misma capacidad de desarrollarnos como seres humanos y aportarle más a la sociedad. Una cosa es una persona que no tiene un desarrollo profesional y tenga que limitarse toda la vida a un salario mínimo, al que pudo estudiar y aprovechar el tiempo y tener también un mayor acceso. Y el Señor también nos dice que tenemos que ser mayordomos de nuestras vidas y saberlas administrar. Y ahí es donde nosotros como iglesia, como decía el pastor, es enseñarle a la gente a ser mayordomo, a decidir y a tener sentido común. Es que justamente de este tema quería preguntarle al doctor Yesid. Ay, perdón. Porque creo que a todos, incluso a los adultos, en alguna medida, cuando nos casamos o para quienes se van a vivir en unión libre, es una realidad que a uno se le frustran ciertos planes en la vida. Le toca hacer un mundo de ajustes. Yo quería viajar, pero ahora no puedo viajar porque ya tengo una familia.
quería prepararme a hacer una especialidad o una profesión, ahora ya no lo puedo porque la plata no alcanza, etcétera. Hay muchos inconvenientes y muchos proyectos personales. Usted hablaba de ese proyecto de vida que se ve frustrado o distorsionado, desviado, toca ajustarlo. Si es grave y si se ven esas consecuencias en un adulto, seguramente que es mucho más en un adolescente, no solo por su misma edad de inmadurez, sino porque está mucho más atrás en el desarrollo de ese proyecto de vida personal. Bueno, todo lo que escuchaba es muy interesante. O sea, tener esos espacios de tener diferentes puntos de vista es muy nutritivo para este tema, esos temas. Tomando la pregunta y retroalimentando lo que ha dicho el pastor y la pastora, tenemos que examinar también los imaginarios, ¿sí? Los imaginarios que tenemos como personas, como seres. Como ser pastor. En la antigüedad, un hombre se consideraba que era a partir de los 12 años. ¿Y el imaginario de ese adolescente cuál era? ¿Sí? Mantener una familia, trabajar, adquirir responsabilidades. Lo que decía la pastora, ¿sí? ¿Cuál es el imaginario que tenemos ahorita de nuestros adolescentes? ¿Sí? Un adolescente a los 14 años, ¿qué imaginarios tiene en este momento? ¿Sí? ¿Está pensando en trabajar, cultivar y mantener un hogar? ¿O está pensando en mantenerse en las redes sociales, en mantenerse en contacto con los amigos? ¿Sí? Y cuando examinamos esos imaginarios, vamos a encontrar que de pronto hablamos de dos situaciones. Aquellas parejas que se unen por unas situaciones de pobreza, por unas situaciones de segregación económica, social, pero también tenemos que ver las parejas que en su autonomía tomaron esa decisión, ¿sí? Por el amor, por el imaginario de ese amor, ¿sí? De ese amor platónico, de ese amor eufórico de estar cerca de la otra persona. Entonces tenemos que examinar ese imaginario de ese amor, ¿hacia dónde va? ¿Sí? Cuando uno empieza a examinar ese imaginario de ese amor eufórico, encontramos personas que tienen un imaginario de que entre más cerca esté de esa persona, pues no se va a dejar ir. O que esa persona, a estar cerca de esa persona, pues van a tener mayor actividad sexual, ¿sí? Van a empezar a experimentar más. Ya nadie les va a prohibir. Y cuando examinamos los imaginarios, son imaginarios débiles, ¿sí? Que carecen de un sostén para la vida, para tomar decisiones. Entonces, ahí es cuando me parece también interesante lo que dice el pastor. Cuando la familia, la comunidad, ¿sí? Hable canales de comunicación y se da la oportunidad de que esos imaginarios se debatan. Muy bien. Se discutan, ¿sí? Esos imaginarios, cuando no se discuten, sí, quedan en imaginarios, ¿sí? Y terminamos que esos adolescentes se terminan asesorando de personas que utilizan esos imaginarios a su conveniencia. Adultos, ¿sí? Que solamente quieren ver a ese adolescente o ese niño, ¿sí? Con una función específica, ¿sí? Un acercamiento afectivo, un acercamiento sexual, ¿sí? Una herramienta en la casa. Entonces, ese ejercicio tenemos que empezarlos a que esos imaginarios se vayan destruyendo o se vayan construyendo de una forma adecuada dentro de la comunicación, ¿sí? Y que esos imaginarios nos construyan entre los mismos adolescentes, porque a veces los adolescentes por pudor, por pena, no terminan hablando de eso con los padres, sino terminan instruyéndose con sus pares. Con sus pares que son los amigos, con sus pares que son los amigos, Las redes. que realmente lo que hacen es fortalecer esos imaginarios inadecuados. Muy bien. Carolina. Ay, perdóneme, señor. No, sigue, tranquilo. Carolina, hablando de esas consecuencias de esa dura realidad, es también una realidad que en muchos casos, por lo menos, las jóvenes adolescentes terminan embarazadas también, y más si han conformado una unión libre, donde ya se ve como algo más conveniente o más legal o más, digamos, Aceptado. como aceptado y como parte del mismo desarrollo de la familia que acaba de conformar, el que quede embarazada. Frustra todavía más el tener ya no solamente una unión libre, sino unos hijos, un hijo o dos hijos, el proyecto de vida de esas jovencitas. Bueno, y de los jovencitos también, porque el varón no tiene los hijos, pero sí tiene que responder por ellos. Claro que sí, y además el de los padres, que también terminan siendo proveedores
de esos Sí. bebés que no tienen, digamos, un sostén, digamos, sus padres directamente. Por supuesto que sí, Henry, en efecto, digamos que la frustración de sus proyectos de vida, no solamente personal, sino familiares, porque terminan afectados sus padres, es completamente ligado, digamos, a esas realidades. Una cosa que quería decir ahorita es que justamente hablamos de las culturas de otros lugares, de Afganistán y demás, pero aquí en Colombia, por ejemplo, en las culturas étnicas con pertenencia étnica, Las tribus. indígena existe, son mayores de edad a partir de los 14 años. Y por eso encontramos parejas donde hay una niña, digamos, donde pues viene con la cola de bebés, de niños de 5, 3, pues porque cuando lleguen a una edad madura ya están, digamos, también pues llenas de bebés, de hijos. Sí frustra su proyecto de vida académico, laboral, familiar, como lo hemos dicho, y por supuesto, digamos, eso sería un agravante, digamos, una unión donde no hay una, pues digamos, una independencia, ¿no? Emocional, Muy bien. económica. Yesid, Bueno, para terminar retroalimentando la pregunta que me hiciste, que me Está fui bien. por otro camino, sobre el proyecto de vida, ¿cómo afecta a la persona? La va a afectar significativamente. Si nosotros tenemos un proyecto de vida que, a pesar que no puede ser estable, sino que es cambiante, cuando nos sometemos a unas decisiones tan fuertes, ¿sí? Que no solamente es el convivir, sino lo que decía la doctora, es un tema afectivo, económico, psicológico, de acompañamiento, ¿sí? Ese tema de decisiones van a influir mucho en las decisiones del hoy y que van a afectar el mañana, ¿sí? Vamos a ver personas que de pronto, a no cumplir sus metas, sus proyectos de vida, vamos a encontrar personas que en la adolescencia, ¿sí? Van a tener dificultades, pero en su adultez vamos a encontrar personas que posiblemente tengan factores de depresión, ¿sí? Factores estresantes, ¿sí? Que sean personas que de pronto emocionalmente no puedan ser estables para mantener un trabajo, ¿sí? O que tengan decisión propia, porque siempre va a haber una persona desde su adolescencia que estuvo manipulando o tomando decisiones por el otro, ¿sí? Entonces, cuando vemos que realmente la autoestima de esa persona se ha quebrantado y vemos factores de salud mental bastante graves y se termina siendo una cadena perpetua, ¿sí? Esa pareja termina criando con esas malas bases posiblemente a una familia, ¿sí? A unos menores con unas bases con una cadena que no se va a poder romper fácilmente. muy bien, yo quisiera aquí hacer una pausa, escuchar una canción de adoración a nuestro Dios y ya entraremos en la parte de las conclusiones y del cómo ayudar desde nuestros hogares cristianos para que estas situaciones ojalá no pasen y si llegaran a pasar, cómo administrarlas como familias cristianas. Así que vamos de momento a adorar al Señor con esta canción. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido me halló. Su gracia me Señor, de mis dudas aliento. Oh, cuán precioso fue mi ser.
en la eternidad, brillando como el sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Continuamos en el programa Junto a la Mesa, que en esta noche estamos tratando un tema bastante espinoso, pastor, y es adolescentes y unión libre, un fallo polémico, a propósito de esa sentencia tan controversial que emitió la Corte Suprema de Justicia en estos días. La palabra de Dios nos dice una cosa que complementa lo que hablábamos hace unos minutos de cómo también a un joven, por ejemplo, de 14 o de 15 años, o a una joven, se le frustran sus proyectos de vida personales cuando decide irse a vivir con otra persona o cuando decide casarse, todavía más comprometedor. Pero la Biblia nos habla también en este pasaje que yo leí, pastor, de que cuando uno es soltero, hablando de cristianos, busca agradarle al Señor. Pero cuando ya uno es casado, uno tiene que necesariamente buscar cómo agradarle a su esposo o a su esposa. Así que creo que también otro proyecto de vida que se frustra es el proyecto quizás de ser un buen cristiano, quizás de tener un ministerio, de darle el curso natural que tiene al desarrollo y la preparación de un ministerio en el Señor, porque ciertamente el conformar una familia nos va a quitar mucho tiempo, muchas energías, mucha concentración, nos va a poner muchas trabas para el buen desarrollo que, aprovechando la juventud, deberíamos tener incluso a nivel ministerial. No sé si usted lo ve así, pastor. Bueno, lo que pasa es que tocar ese tema nos saca un poquito del foco de lo que estamos hablando. Hay que entender que Pablo fue llamado para predicar el evangelio en el mundo y él privilegió la soltería por el ministerio. Pero yo considero que tenemos que hacer un balance cuando leemos la Biblia, porque si una persona siente que Dios lo llama a servirle, no necesariamente tiene que ser soltero, también podemos servirle como pareja, y aquí estamos viendo el ejemplo de Iván y de Ruth. Blanca y el mío nos hemos dedicado a servir al Señor, pero también a construir una familia. Yo considero que el tener un proyecto de vida claro, donde Jesús sea el centro de nuestra vida, de nuestro proyecto matrimonial, de los hijos que Dios nos regale, podemos ser casados, ser felices, pero al mismo tiempo desarrollar un ministerio fructífero. En los pocos minutos que nos quedan, porque lamentablemente aquí el verdugo es el tiempo, es para aprovecharlo con una pregunta para la pastora Ruth y una para el pastor, la misma para el pastor Elías. Y es, a manera de conclusión ya, ¿qué hacer desde nuestros hogares cristianos para evitar que una situación de esta se presentara? Claro, no estamos exentos, pero tal vez con buena formación, con buena educación, con buenos principios que se siembren en nuestros hijos, pudiéramos evitar o retrasar, si se quiere mejor, la decisión de pronto de ellos de querer irse a vivir en unión libre o quizás casarse siendo todavía menores de edad. ¿Qué hacer, pastora Ruth, desde nuestros hogares en una situación como estas? Lo más importante es educar y el diálogo es primordial. Y tener una relación, digamos, de familia que podamos modelar también para que ellos, como decían aquí los doctores, no recuerdo quién fue el que lo dijo, que ellos no quieran huirle a su casa porque hay tantos problemas que ellos creen que pueden formar un nuevo hogar que va a ser mejor. Entonces nosotros tenemos que educar, hablar, y lo primero es la palabra del Señor. Esa es nuestra guía, nuestro principio, y si nosotros le hablamos a nuestros hijos
de lo que significan las responsabilidades del matrimonio en el momento adecuado, con la persona adecuada, con relaciones adecuadas. Lo que decía el doctor Yesid, súper importante, enseñarles esas alertas para que ellos también puedan decidir bien. Perdón que diga una cosita, cuando se fue a casar Felipe, yo recuerdo que yo siempre le decía a Felipe más o menos una edad, pero pues él se casó mucho antes, pero yo le dije, tienes que salir con la profesión y por lo menos con una especialización y por lo menos con un ahorro pequeñito, al menos para que es una cuota inicial en algún lugar. Y cuando Felipe se casa, él se casa ya con su profesión, con su especialización, y me dijo, ya tengo la cuota inicial de mi apartamento. No solo fue él, sino con su novia, porque los dos hicieron su proyecto de vida. Y siento que aunque están construyendo, van por el buen camino. Les ha tocado duro, pero pienso que si nosotros educamos desde la casa, primero con los valores del reino y con un buen modelaje, nuestros hijos van a aprender a tomar buenas decisiones. No tener miedo a hablar con nuestros hijos, porque hoy en día siento que los padres se volvieron amigos, pero no hablan de cosas relevantes como el futuro. Pastor Elías, yo le dejo el honor y responsabilidad de hacer las conclusiones y los consejos finales sobre este tema. Bueno, Henry, quiero concluir. La doctora Carolina, que es trabajadora social, ella nos invitó a ver nuestro propio modelo colombiano y habló de las prácticas muchas veces crueles en las comunidades indígenas, incluyendo la oblación, que se practican en algunas tribus indígenas. Ruth dijo algo muy importante que tiene que ver con la falta de educación, porque realmente todas estas situaciones se van más en los estratos menos favorecidos, donde carecen de una educación integral. Y hablando de eso, yo diría, ya terminando, que en Colombia hay varias subculturas que han afectado nuestra niñez, nuestros adolescentes y jóvenes. La subcultura del narcotráfico. Y series como Sin tetas no hay paraíso y por el estilo, que se publicitan de manera tan amplia. Nos habló de esa cultura donde llegaba el traqueto, como dicen, y veía una niña y sencillamente le daban a los papás, le compro esa casa, me gusta su niña. Pero eso ocurrió también con los paramilitares, con la guerrilla, y lamentablemente nosotros como colombianos somos víctimas de la subcultura del narcotráfico. Pero también generalmente estamos siendo absorbidos por una hipersexualización. Es decir, nuestros chicos son bombardeados por todo lado y todo lo que se vende, el sexo, los impulsa a esas relaciones prematuras. Pero la última de esas subculturas, que no solamente en Colombia, sino en el mundo, son las redes sociales, que nos han hecho a nuestros muchachos adictos a ella. Pero yo quiero terminar hablando de un líder llamado Josué, que en determinado momento vio que el pueblo se desenfrenaba y la familia perdía los valores de la palabra de Dios. Él se paró frente a todo el pueblo y les dijo: escogeos hoy a quién sirváis, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí hay autoridad, pero también, como dijo la pastora Ruth, hay modelaje. Y yo quiero hablar con los padres cristianos. No hagamos de la iglesia y del evangelio una religión, porque si no vivimos el evangelio en casa, nuestros hijos no van a servir al Señor. Yo me siento agradecido con Dios de las 3 hijas que Dios nos dio en el matrimonio, porque todas le sirven a Dios. Y yo he dicho, mi mayor alegría no es solamente haber sido pastor por más de 50 años, sino el saber
que ellas aman a Dios. Amén. Y padres, está bien que eduquen a sus hijos, que los saquen profesionales, pero enséñeles a amar a Dios. Siempre será un riesgo construir familia, pero si contamos con Dios, no es que no vamos a tener fracaso, pero por lo menos aseguramos que un día ellos volverán. La Biblia dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Muy bien, pues yo quisiera decir que efectivamente, a manera de conclusión, este fallo lo que hace es permitir que legalmente y sin necesidad de una autorización, los jóvenes de 14 a 18 años pueden conformar una unión libre. Pero el hecho de que exista ahora un fundamento legal para hacerlo no quiere decir que sea conveniente. Y ahí recojo las palabras que usted mencionaba de Pablo, pastor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y creo que desde nuestros hogares tenemos una gran responsabilidad. Los mismos jóvenes, ya que la Corte Suprema les atribuye este grado de madurez y de autonomía como para tomar una decisión de estas, también recuerden que tienen ese mismo grado de madurez y esa misma autonomía para responderle al Señor por sus propias decisiones. Y los padres también tenemos una gran responsabilidad en cómo formamos, cómo educamos y cómo orientamos a nuestros hijos en el día a día. Muchas gracias por haber participado en este programa y no nos despediremos sin antes orar, no solamente por este tema y para que Dios nos ilumine a jóvenes y a padres de familia en cómo sobrellevar estas situaciones, sino también por todas las necesidades que nos han presentado ustedes por redes sociales y que ya sabemos que afectan todos los días a nuestros hogares. Pastora Ruth, ¿nos ayuda usted con esta oración, poniendo las familias, los hogares, a los jóvenes en manos de Dios? Y terminada la oración, quedaremos despedidos. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Antes de hacer la oración, creo que la doctora Lisset nos quería decir algo como a manera de conclusión. A manera de conclusión y reflexión, decimos que los adultos que han tenido hogares a temprana edad están saliendo bien de sus hogares. Les voy a decir la realidad. La realidad no es esa. La realidad es que a diario y desde la pandemia recibimos consultas para divorcios 10, 15 a diario, de personas que tienen edades entre 50 y 40 años. Entonces, no solo son nuestros jóvenes, sino que el divorcio es real. Las uniones maritales, de hecho, también se liquidan. Y después de una unión marital y un divorcio, es un fracaso amoroso. La gente siempre queda con el mismo resultado: perdí mi tiempo, perdí mi vida y dejé que no le puse la prioridad a Dios y a mi familia. Entonces hay que tener mucho ojo con esto, decirle a nuestros adolescentes cuáles son las verdaderas responsabilidades y las verdaderas prioridades. No porque podamos constituir uniones maritales de hecho y casarnos, el Señor está apoyando 100%, no. Al contrario, el Señor también pone personas y dice, basta ya, hay que dejar esto y hay que separarse. Y es muy doloroso. Esto deja una cicatriz muy grande. Amén. Bueno, debido a esa conclusión y lo que nos dijeron aquí los doctores, el pastor, tenemos que reflexionar y pedirle al Señor que nos guíe y que la iglesia también pueda entender que sin la ayuda del Señor vamos a fracasar. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir a Dios sabiduría. Señor, tú eres el Dios de la vida, el creador del universo y del ser humano y de todo lo que implican nuestras decisiones desde que formamos una familia, y también tenemos la gran responsabilidad de formar nuestros hijos, no solo los que nacen en el seno del hogar, sino los que también son adoptados. Señor, y administrar la vida de otras personas es gran responsabilidad y sin tu ayuda no podemos hacerlo. Las leyes cada día se vuelven más laxas y muchas veces buscan quebrantar las decisiones de los seres humanos, pero te pedimos que tú nos des sabiduría, nos des inteligencia y nos des, Señor,
tu iluminación para todo lo que nosotros podemos hacer desde el seno del hogar para construir familias mejores y una sociedad sólida. Y como decía nuestro pastor Elías, él nos decía y nos recordaba la palabra: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Señor, si no estás con nosotros, habremos trabajado en vano. Te pedimos que tú nos ayudes como familias cristianas, ayudes nuestra nación, a nuestros parlamentarios, a todos los que hacen las leyes en este país, para que tengan cordura y que nuestra sociedad sea una sociedad justa. Te damos gracias por esta iglesia y ayúdanos a ser una comunidad que se mantiene en la palabra, que educa, acompaña y ayuda, Señor, a tomar decisiones en nuestra vida diaria y espiritual. Gracias por estos programas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Estos son los anuncios para el mes de septiembre. Nuestro tema, Tiempo de Amar. Así nos encuentras en redes sociales. En Facebook, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Ciudad Berna. En YouTube, Discípulos de Cristo Ciudad Berna Oficial. Y en Instagram, @ICDC Berna Oficial. Recuerda, de lunes a viernes tenemos nuestro tiempo de oración de manera presencial, de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Todos los lunes del mes de septiembre son de altar familiar. El encargado de traer el mensaje es el pastor Alejandro Avendaño. El material lo encuentras en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp y en nuestro sitio web www.icdcberna.com.co. Los jueves son de Junto a la Mesa, un espacio ideal para tratar temas de actualidad, estudio bíblico, familia y oración, a las 7 de la noche por Facebook Live. El sábado tenemos reunión de jóvenes a las 5 de la tarde, de manera presencial. Los encuentras en redes sociales como @jóvenesdcberna. Los domingos nuestra reunión es presencial a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Continuamos con las transmisiones por las plataformas virtuales, Facebook y YouTube. El formulario de inscripción lo encuentras en las redes sociales de la iglesia y en el sitio web www.icdcberna.com.co. La escuela dominical regresa a la presencialidad a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Es necesario realizar la inscripción. Los niños se recibirán y entregarán en la parte de atrás, en la casa multipropósito frente al parque. De igual manera seguiremos transmitiendo las clases. Las encuentras en el canal de YouTube oficial de la iglesia. Demos con alegría. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. 2 Corintios 9:11. Las donaciones las puedes hacer a través de Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. Haznos llegar el soporte vía WhatsApp con todos sus datos personales. Continuamos con la obra social. Si tienes alguna donación de mercado, la puedes traer a la iglesia o te puedes poner en contacto con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Algunas recomendaciones. Por ningún motivo puedes parquear motos o vehículos frente a la iglesia. Lo puedes hacer en el parque al respaldo. Por favor, usa el tapabocas de manera correcta dentro del templo. Yo te cuido, tú me cuidas. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Ciudad Berna.